Hola jóvenes, en este video vamos a explicar ahora el segundo método para resolver ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones lineales. Una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, ¿cuál es la forma? A sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x por y igual a g de x. A sub 1 de x es una función que solo depende de x o es una constante. A sub 0 de x es otra función que depende de x o una constante. Y g de x es una función que solo depende de x o también una constante. Se dice que es una ecuación lineal en la variable dependiente y. De y de x. Aquí, ¿quién es la variable dependiente? Y. Porque y está en función de x. Y depende de x. La variable dependiente es y la variable independiente es x. Aquí tenemos también. Se dice que la ecuación lineal 1, a esta ecuación estoy llamando a 1 para hacer referencia a ella. Se dice que esta ecuación es homogénea si g de x es 0. Si g de x es 0, esta ecuación es homogénea. Si no es 0, decimos que es no homogénea. Aquí tenemos la forma estándar de una ecuación lineal. Si usted se fija, en la forma estándar, a sub 1 de x ya no aparece. ¿Por qué? Porque la forma estándar de una ecuación lineal es que el coeficiente que acompaña a esta derivada sea 1. Para pasar de esta forma a la forma estándar, para que el coeficiente de esta derivada sea 1, tenemos que dividir toda la ecuación entre este valor que está acá o esta función. Dividamos toda esta ecuación entre a sub 1 de x. Cuando divido a sub 1 de x entre a sub 1 de x me queda 1, que es lo que tengo aquí, 1. Cuando divido a sub 0 de x entre a sub 1 de x, como las dos funciones dependen de x, voy a tener otra función que dependa de x. A esa función le llamo p de x. Y cuando divido g de x entre a sub 1 de x, voy a tener una función que solo depende de x. A eso le llamo f de x. Y esta es la forma estándar de una ecuación lineal. Repito, la forma estándar es dejar el coeficiente de la derivada 1. Y por otro lado, tenemos lo que se llama el factor integrante. ¿El factor integrante qué es? Antes de eso vamos a determinar algunas cosas. P de x es siempre la función que acompaña a y, ya sea una constante o una función que solo dependa de x. Y f de x es la función que está al otro lado de la igualdad, que depende de x o es una constante. Entonces el factor integrante es esta formulita. E elevado a una integral. El exponente de e es una integral. ¿Y esa integral cómo está formada? Por p de x por el diferencial de x. Es decir, aquí vamos a integrar la función que acompaña a y, porque esa es p de x. P de x por el diferencial de x. Y esto es el factor integrante, ¿verdad? A esto se le llama factor integrante y hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a usar bastante.